Bienvenida o bienvenido a esta exploración de, bueno, dos realidades económicas que hoy parecen moverse en universos paralelos, ¿no? Totalmente. Hoy, con base en análisis recientes del 16 de septiembre de 2025, ponemos la lupa sobre las expectativas que rodean a la Reserva Federal de Estados Unidos y su efecto dominó, digamos, en los mercados globales. Exacto. Y por otro lado, en contraste directo, nos metemos en la compleja trama económica y política de Argentina. Es una dicotomía fascinante, la verdad. Por un lado, tenés esa anticipación casi festiva de los mercados globales ante posibles movimientos de tasas en Estados Unidos. Sí. Y por el otro, Argentina, navegando sus propias aguas turbulentas, ¿no? Marcadas por la incertidumbre política interna y la tensión sobre el tipo de cambio. Y bueno, nuestra tarea hoy es justamente tratar de desenredar un poco estos hilos. Queremos entender qué impulsa ese optimismo internacional y, al mismo tiempo, cuáles son las presiones específicas que definen el día a día económico en Argentina. Así que bueno, entremos en materia. Dale. Empecemos por la Reserva Federal, la Fed. Se respira un optimismo que llama la atención en los mercados globales, ¿verdad? Sí, es notable. Vemos acciones en niveles récord, el índice MSCI All Country World apuntando a su racha alcista más larga en más de 4 años, incluso el oro tocando máximos. Todo parece apuntar a una sola cosa, la expectativa de un recorte de tasas de la Fed. Totalmente. Hay un consenso bastante extendido, que anticipa un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC. Ajá, el FOMC. Que es el órgano de la Fed que decide sobre las tasas, claro. La justificación que esgrimen los analistas combina varios elementos. Ven señales de debilidad en el mercado laboral, cierta cautela de las empresas para contratar, y una inflación que, si bien sigue algo elevada, no parece desbocada. Ahora, la sombra de los aranceles y su posible impacto inflacionario. Eso podría poner un freno, digamos, a una flexibilización muy agresiva. Y parece que no todos lo ven igual, ¿no? Me llamó la atención lo de Samuel Tones, de Pantheon Macroeconomics. Ah, ¿sí? Que predice incluso una posible división triple en la votación del FOMC. Imagínate, algunos votando por un recorte más audaz, 50 puntos básicos. ¡Wow! La mayoría por los 25 puntos que mencionas, y unos pocos queriendo mantener todo como está. Eso habla de una interna con visiones encontradas, me parece. Exacto. Esa divergencia es interesante. Refleja la dificultad de leer el momento actual, ¿no? Otros analistas, como Jim Carrón de Morgan Stanley o Michael Feroli de JP Morgan, se inclinan más por pensar que la Fed va a ser prudente. Más cautelosa. Sí, optando por un recorte más pequeño y medido, como dicen ellos, en lugar de una jugada fuerte de entrada, como que no quieren sorpresas. También está la opinión de James Bullard, que fue presidente de la Fed de St. Louis. Él apoya el recorte de 25 puntos y sugiere que podría haber más flexibilización después, argumentando que el impacto de los aranceles en la inflación sería algo temporal. Y si miramos un poco más allá, Brian Butel de UBS Wealth Management proyecta recortes que sumarían 100 puntos básicos de aquí a enero de 2026. O sea, una tendencia más sostenida. Es una visión de más largo plazo, claro. Y a todo esto se suma una reconfiguración en el propio FOMC, que siempre le añade, ¿no? Un condimento extra. Cierto. Stephen Muran, quien fue asesor económico del presidente Trump, acaba de ser confirmado como gobernador de la Reserva Federal, ocupando el lugar dejado por la salida un poco sorpresiva de Adriana Kugler. Y también estará votando Lisa Cook, otra gobernadora, después de que la justicia rechazara un intento por apartarla de la decisión sobre las tasas. ¿Estos cambios de nombres pueden mover la aguja en lo inmediato? ¿O es más ruido? Es la pregunta clave, ¿no? Siempre generan interés estos cambios en liderazgo porque pueden alterar las dinámicas internas a mediano plazo. Pero predecir un impacto directo en la decisión inminente basándose solo en quién entra o sale es complicado, la verdad. Claro. El consenso del comité suele pesar más que las individualidades en el corto plazo, aunque sí pueden influir en el tono de la comunicación o quizás en futuras decisiones. Entendido. Volviendo al efecto dominó en los mercados, Wall Street parece estar de fiesta, tocando máximos históricos. Las proyecciones para el S&P 500 son bastante optimistas. Sí, mucho optimismo.
VS lo ve llegando a 6.600 puntos para fin de 2025 y 6.800 para mediados de 2026. Michael Wilson de Morgan Stanley incluso sugiere comprar en las caídas y maneja escenarios alcistas de hasta 7.200 puntos para mediados de 2026. De hecho, el índice ya superó los 6.600 hace poco. Sí, ya lo tocó. Y esa euforía tiene sus posibles ganadores si la Fed efectivamente recorta, ¿no? Tom Lee de CNBC apunta a varios sectores. A ver. El Nasdaq, por supuesto, impulsado por los gigantes tecnológicos, los famosos 7 magníficos y todo el auge de la inteligencia artificial. Claro, la IA. También menciona a Bitcoin y Ethereum en el mundo cripto. Y no se olvida de las acciones de empresas más pequeñas, las de small caps. Y los valores financieros, que suelen beneficiarse de un entorno de tasas más bajas. Vimos ejemplos concretos de esto, ¿no? Alphabet, la matriz de Google, entrando al selecto club de los 3 billones de dólares de valoración. Impresionante. Después de un fallo judicial favorable que impulsó sus acciones. Y Tesla también subió fuerte después de que Elon Musk comprara una cantidad importante de acciones de su propia compañía. Son señales de ese apetito por el riesgo que, bueno, se reaviva con la expectativa de dinero más barato, ¿no? Ahora, bajemos esto un poco a tierra. ¿Qué significa concretamente para la economía real, para la gente que no invierte directamente en bolsa? Se habla de un alivio modesto. ¿Para quién sería ese alivio? Principalmente, para quienes tienen deudas con tasas de interés variables o altas. Piensa en las tarjetas de crédito, donde el interés promedio en Estados Unidos ronda un increíble 20,13%. Una locura. O en los préstamos para comprar automóviles. Un recorte de la Fed, aunque sea pequeño, puede empezar a aliviar marginalmente esa carga. Pero la palabra clave es esa: modesto. No esperemos milagros. Y mencionan también un posible efecto en el mercado inmobiliario, que ha estado bastante frenado últimamente. Podría ser, sí. La idea es que tasas un poco más bajas animen a propietarios que hoy tienen hipotecas muy baratas y por eso no quieren vender, lógicamente, a poner sus casas en el mercado. Ah, claro. Eso aumentaría la oferta disponible y quizá podría mejorar la confianza de los compradores. Sin embargo, hay que ser muy cautos aquí. Las tasas de interés hipotecarias siguen siendo altas en perspectiva histórica. Nadie espera que de repente sea mucho más barato comprar una casa. Los cambios importantes en los costos de financiamiento para el consumidor probablemente van a ser limitados y graduales. No es un cambio de la noche a la mañana. Claro, porque siempre están los riesgos, ¿no? Los mismos analistas que ven el recorte advierten que la Fed podría pisar el freno. Exacto. Y no hacer varios recortes seguidos, sobre todo si la inflación no cede o si los aranceles presionan los precios. Exactamente. La Fed tiene un mandato doble: controlar la inflación y promover el máximo empleo. Si la inflación sigue siendo una preocupación, van a ser cautelosos, sin duda. Además, hay otro riesgo: la volatilidad. ¿En qué sentido? Si los datos del mercado laboral resultan ser más débiles de lo que el mercado espera, un mercado que ya está descontando una flexibilización rápida, podríamos ver turbulencias, mucha volatilidad. Ah, claro. Por eso, la comunicación de Jerome Powell y la Fed va a ser absolutamente crucial. Cada palabra sobre las tendencias laborales, sobre la inflación, va a ser analizada con lupa. Entendido. Un escenario global expectante, pero, bueno, no exento de tensiones. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Ahora, hagamos el giro de 180 grados. Mientras el mundo mira a la Fed, en Argentina la conversación es radicalmente distinta. Es un contraste notable, sí. Allá, optimismo y récords. Aquí, una economía lidiando con fuertes presiones internas y una incertidumbre política que parece pesar más que cualquier viento de cola global. Totalmente. Los temas dominantes son otros: el resultado de las elecciones legislativas recientes en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, la gestión del tipo de cambio. Empecemos por el presupuesto para 2026 que presentó el presidente Javier Milei. Se describió el tono como notablemente más moderado. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se traduce? Bueno, significa un discurso con más guiños a sectores sociales, algo que quizás era menos frecuente en el pasado. Ajá. Y un llamado explícito al consenso y al diálogo con los gobernadores. En los números, esto se traduce en proyecciones de aumentos reales, o sea, por encima de la inflación esperada, en partidas sensibles.
Por ejemplo, Por ejemplo, 5% más para jubilaciones, un llamativo 17% más para salud. 17%. Sí, bastante. 8% para educación, 5% para pensiones por discapacidad. También se destinan 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Es un cambio de tono. Y Milei dio un mensaje fuerte, diciendo que la prioridad es el capital humano, que lo peor del ajuste ya pasó y que el plan fue diseñado, digamos, para concentrar el esfuerzo en los primeros 2 años. Suena a querer dar vuelta a la página, ¿no? Definitivamente busca proyectar esa imagen. Y las metas macroeconómicas que acompañan este presupuesto son, hay que decirlo, ambiciosas para 2026. Muy ambiciosas. Prevén un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual bajando al 10,1%, un dólar oficial a 1.423 pesos para diciembre de ese año y superávits gemelos, primario del 1,5% del PBI y financiero del 0,3%. Aquí hay un punto interesante. Esa meta de superávit financiero del 0,3% choca un poco con lo que pide el Fondo Monetario, ¿no? Que pide más. Sí, hay una diferencia ahí con el FMI. Y para este año, las proyecciones del ministro Caputo también son optimistas. Dólar por debajo de 1.350 pesos, inflación anual menor al 25%. Sí, existe esa discrepancia técnica con el FMI sobre la meta financiera, y las proyecciones de Caputo para fin de año son efectivamente optimistas comparadas con muchas estimaciones privadas. El punto central, creo yo, es que a pesar de este discurso moderado y estas metas ambiciosas del presupuesto, el mercado argentino sigue mostrando mucho nerviosismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que inquieta tanto al mercado si el gobierno muestra estas cifras y este tono, digamos, más conciliador? El temor principal, según reflejan los análisis, es si el gobierno tiene suficiente poder de fuego. Poder de fuego. O sea, reservas internacionales líquidas en el Banco Central, para defender el techo de la banda cambiaria que fijó. O si, aunque tenga las reservas, podría enfrentar restricciones por parte del FMI para usarlas si la situación lo requiere. Claro. Hay dudas sobre cuántos de esos famosos 22.000 millones de dólares que mencionó Federico Furiase como disponibles para intervenir son realmente líquidos y utilizables sin condiciones. Esa es la gran duda. Y esa tensión se ve en el precio del dólar, ¿no? El dólar mayorista estuvo subiendo y quedó muy, muy cerca de ese techo. A pocos pesos. Y los dólares financieros, el MEP y el CCL, que son esas vías legales para dolarizarse a través de la compraventa de bonos, ya superaron ese valor. Da la sensación de que el mercado está probando, está testeando la determinación del Banco Central. Exactamente. El mercado quiere ver si el gobierno está dispuesto a vender dólares para mantener el tipo de cambio controlado. ¿Y cuántos? Esta presión no solo se ve en el dólar, sino también en los bonos soberanos en dólares. Ayer tuvieron una caída fuerte, de entre 2 y 4%. ¿Y por qué caen los bonos si el gobierno presenta un presupuesto moderado? ¿No debería ser al revés? Bueno, es que refleja una preocupación más profunda. El problema de fondo es que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito, ¿cierto? Cierto. Entonces, si tiene que pagar vencimientos de deuda en dólares, que es mucho dinero, Muchísimo. necesita usar sus reservas o conseguir nuevos fondos. Cada dólar que se usa para pagar deuda es un dólar menos disponible para intervenir en el mercado cambiario para importaciones. Esto genera una presión enorme para acumular reservas. Claro. Y el mercado duda de la capacidad del gobierno para lograrlo al ritmo necesario, sobre todo si la política complica las cosas. Y todo esto se refleja en el famoso riesgo país, ¿no? Que mide la sobretasa que paga Argentina por endeudarse. Siguió subiendo y cerró el lunes pasado en 1.232 puntos básicos. Así es. Y lo interesante es lo que apuntan analistas como Pedro Moreira de Guardian Capital. Este repunte reciente del riesgo país tiene más que ver con la incertidumbre política que con factores puramente económicos. Ah, mira vos, la política de nuevo. La derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de Buenos Aires sembró dudas sobre la gobernabilidad, sobre la capacidad del gobierno de mantener su programa económico y, crucialmente, sobre la capacidad de refinanciar la deuda soberana a medida que vence, lo que se conoce como rollover. Moreira es bastante directo, de hecho. Dice que con las elecciones nacionales de octubre en el horizonte, el mercado medirá gobernabilidad. ¿Tal cual? Una nueva derrota del oficialismo podría hacer saltar más el riesgo país, mientras que un resultado favorable podría calmar las aguas y permitir una baja importante. La política parece tener la llave, entonces. Totalmente.
Y esto nos lleva al punto del desacople que mencionábamos al principio. Es notable ver cómo los activos argentinos cayeron pese a un mayor apetito por activos emergentes y de tecnológicas que se vio en el resto del mundo. Es increíble ese contraste. Mientras afuera había cierto optimismo, Argentina seguía en su espiral bajista, como la describen, post-derrota electoral. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró ayer en su nivel más bajo del año, un 50% menos que en enero. La mitad. Y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, los ADRs, también para abajo. Bioceres cayó hasta 4,4%, por ejemplo, y los bonos bajo ley extranjera, los de Nueva York, también con bajas de hasta 4%. Es como si Argentina estuviera en su propia película. Sí. Mientras afuera proyectan otra cosa totalmente distinta. Es una buena analogía, sí. Muestra cómo los factores domésticos, especialmente la percepción sobre la estabilidad política y la capacidad de gestión económica, pueden aislar completamente a un país de las tendencias globales, incluso cuando éstas son positivas. Entonces, para resumir, tenemos esta imagen doble muy clara. Por un lado, un escenario global pendiente de la Fed, con mercados optimistas esperando tasas más bajas y celebrando récords. Exacto. Por otro, Argentina, atrapada en su propia dinámica de incertidumbre política, presión sobre el dólar y dudas sobre la capacidad de pago, completamente desconectada de esa fiesta global. Exactamente. El gobierno argentino intenta, claro, cambiar esa percepción con un discurso más moderado y metas ambiciosas en el presupuesto 2026. Pero la realidad del mercado, la volatilidad del dólar, la caída de los bonos, el riesgo país en alza, nos dice que los inversores siguen con la mirada fija en la gobernabilidad futura. En la capacidad real de acumular y usar esas reservas internacionales tan necesarias. La credibilidad del plan y la fortaleza de las reservas parecen ser, hoy por hoy, los factores decisivos para el mercado local. Nos deja pensando, ¿no? Como reflexión final, quizás, ante estos dos escenarios tan distintos, ¿qué podría pasar si las presiones inflacionarias globales, que a lo mejor ahora se subestiman un poco, obligan a la Fed a ser mucho más cautelosa con los recortes de tasas de lo que el mercado espera? Buena pregunta. ¿Cómo impactaría un entorno externo menos favorable de lo anticipado en un país como Argentina, que parece necesitar más que nunca un viento de cola global para sostener su propio y, delicado equilibrio interno? Es la pregunta del millón, ¿no? Algo para seguir muy de cerca. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.